El ascenso y caída de la mafia italiana en Nueva York. Las 5 familias del crimen. Más de 120 años después de su fundación en Estados Unidos, la mafia sigue causando fascinación por sus prácticas, incluyendo su código de conducta, que contempla la omertà o ley del silencio. Aunque está sensiblemente disminuida y ya no tiene el poder que tuvo en el pasado, la mafia estadounidense o Cosa Nostra sigue estando presente en muchas ciudades de Estados Unidos, en actividades como juegos ilegales, préstamos usureros y extorsión. El sindicato delictivo forjó su poder durante la era de la prohibición con el contrabando y venta de licores, y después desató el lazo inaugural de la ciudad de Las Vegas como la capital mundial del juego. El presidente John F. Kennedy y su hermano Bob como fiscal general fueron los primeros en emprender un ataque serio contra la mafia en los años 1960, que fue continuado en la década de 1970 con la aprobación de la Ley RICO. Después de esta ley, la mafia no volvería a ser la misma. Vamos a dedicar este video al apasionante tema de la mafia, cómo surgió la organización y las 5 familias de Nueva York, sus curiosos rituales y cuáles fueron los principales acontecimientos en torno a su auge y caída. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la mafia italiana? La mafia italiana estadounidense es una sociedad criminal organizada que comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX en la ciudad de Nueva York, a partir de la mafia siciliana. A menudo los mafiosos de Estados Unidos se refieren a ella como Cosa Nostra, que significa lo nuestro. Comenzó como un brazo de la mafia siciliana, pero gradualmente fue evolucionando hasta transformarse en una entidad separada, aunque conectada con su matriz original, extendiéndose por otras ciudades de Estados Unidos, en las que ya funcionaban bandas criminales de inmigrantes italianos. Con el tiempo, la mafia italiana de Estados Unidos absorbió a otras bandas y gánsteres italianos en Estados Unidos y Canadá, no necesariamente sicilianos. Surgió en los vecindarios pobres o guetos donde vivían los inmigrantes italianos, especialmente en el East Harlem de Nueva York, también llamado Harlem italiano, Brooklyn y el Lower East Side. Aunque su principal centro original fue en Nueva York, estas asociaciones delictivas también se desarrollaron en otras áreas metropolitanas en crecimiento, como Chicago y Nueva Orleans, a partir de las oleadas de inmigrantes italianos, especialmente sicilianos, y del empobrecido sur de Italia, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. La mafia panitaliana moderna se formó en Estados Unidos mediante la asociación de los grupos criminales sicilianos, napolitanos, calabreses e incluso gánsteres independientes. Su unidad básica de funcionamiento es la familia, que no debe confundirse con una agrupación familiar consanguínea, aunque haya varias personas en ella que son parientes entre sí. Actualmente la mafia estadounidense es más activa en las ciudades del noreste y el medio oeste, con una presencia menor pero significativa en lugares como Nueva Orleans, Las Vegas y Los Ángeles. La mafia neoyorquina está integrada por 5 familias: Gambino, Lucchese, Genovese, Bonanno y Colombo. ¿Cuál es su origen? La mafia estadounidense comenzó en Nueva York, progresando gradualmente desde operaciones pequeñas en vecindarios italianos pobres hasta aumentar su alcance por toda la ciudad y el resto del país. El primer mafioso conocido en emigrar a Nueva York fue el siciliano de Corleone, Giuseppe Morello, quien escapó a América en 1892 junto con otros 6 coterráneos y compinches, después de asesinar a 11 terratenientes y 2 funcionarios gubernamentales. Vito Corleone sería el nombre de ficción adoptado para el jefe de la familia mafiosa, principal en la icónica película El Padrino. Entre 1890 y 1920 operó en Nueva York la pandilla Five Points Gang, dirigida por Paolo Antonio Baccarelli, también conocido como Paul Kelly. Esta fue una de las primeras bandas en ganar notoriedad en las calles neoyorquinas, y de ella surgieron célebres mafiosos como Al Capone, Lucky Luciano, Johnny Torrio, Meyer Lansky y Frankie Yale. Era de la prohibición. El 16 de enero de 1919 comenzó en Estados Unidos la era de la prohibición, cuando el país declaró ilegal la elaboración, transporte y venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, con millones de estadounidenses ávidos de alcohol, no tardó en desarrollarse un sistema para ofrecerlo al margen de la ley. En 1922 llegó al poder en Italia Benito Mussolini, quien decidió aplicar mano dura a la mafia siciliana.
Como consecuencia, se produjo otra oleada de inmigrantes hacia Estados Unidos, que venían a alimentar las actividades delictivas tradicionales de la mafia, como extorsión, juego, protección y prostitución. Sin embargo, las ganancias por vender alcohol al público eran muy superiores a las de los delitos clásicos, y la mafia decidió que valía la pena correr el riesgo de las sanciones gubernamentales. La industria del licor ilegal exigía fabricantes, supervisores, choferes y abogados, así como políticos, policías y jueces sobornables, y matones para los ajustes de cuentas entre bandas, y la era de la prohibición fue una escuela para la organización de la mafia. Cada grupo involucrado en el comercio ilegal de licores quería que su trozo del pastel fuera lo más grande posible, y estalló la violencia, en una guerra entre italianos, irlandeses y judíos por el control territorial del negocio del contrabando de licores. En Nueva York, el calabrés Francesco Loele, con su nombre americano de Frankie Jail, se enfrentó a la mano blanca irlandesa. En Chicago, el día de San Valentín de 1929, Al Capone masacró a la banda Northside Gang, formada por estadounidenses de origen irlandés. Las familias neoyorquinas de Joe Masseria y Salvatore Maranzano se enfrentaron y Masseria fue asesinado en abril de 1931. Maranzano se erigió como el primer gran jefe de la mafia estadounidense, dividiendo Nueva York en 5 familias, creando el código de conducta y la estructura organizativa del sindicato delictivo y formulando un procedimiento para resolver disputas. La Comisión. Maranzano pretendió erigirse en jefe de las 5 familias y fue asesinado en septiembre del año 1931 por orden de Lucky Luciano. Como alternativa al jefe de todos los jefes, pretendido por Maranzano, que no gustaba a más nadie, Luciano propuso la creación de la Comisión, un comité para resolver disputas formado por los jefes de las familias importantes, en el que todos tendrían el mismo peso en voz y voto. La comisión trajo una era de paz y prosperidad para la organización delictiva estadounidense, y a mediados del siglo XX había 26 familias reconocidas por la mafia que operaban en ciudades de Estados Unidos, aparte de las 5 de Nueva York. A diferencia de la generación anterior de mafiosos de Masseria y Maranzano, que solo trabajaba con italianos, la liderada por Luciano inició una apertura al entendimiento con judíos y otros grupos cuando convenía para una mayor ganancia. Cuando la era de la prohibición terminó en 1933, la mafia intensificó sus actividades en los negocios tradicionales y comenzó otros nuevos. Se infiltró en los sindicatos portuarios, de la construcción y otros, y ningún edificio se construía en Nueva York sin su autorización, mientras que el control de los muelles le permitía estar al tanto de todas las cosas de valor que llegaban para planificar su robo. La mafia se involucró en la venta de ron y azúcar cubanos, y Meyer Lansky comenzó el lucrativo negocio de los casinos en Cuba. Cuando su aliado Fulgencio Batista llegó al poder, la organización criminal pudo volcar centenares de millones de dólares hacia negocios legales de juego y diversión. La mafia en la industria estadounidense. A finales de los años 1970, la mafia participaba en varias industrias y actividades, desde la manipulación de los resultados en los deportes universitarios hasta la conversión de Las Vegas en el principal emporio mundial del juego. Sobornando o intimidando a los jugadores, la mafia se aseguraba de que los partidos del baloncesto universitario terminaran con las diferencias de puntos necesarias para hacer las mayores ganancias en las apuestas. La mafia controlaba poderosos sindicatos para extorsionar a las empresas, e incluso los jefes sindicales eran miembros de la organización. El líder de los camioneros estadounidenses, Jimmy Hoffa, que controlaba todo el transporte de mercancías por carretera, fue un notorio mafioso desaparecido por la propia organización. La mafia se involucró en la venta de gasolina, ideando un sistema para estafar los impuestos al combustible, y llenó Nueva York de restaurantes. Los restaurantes constituían un negocio legítimo en el que blanquear ganancias delictivas, además de sitios discretos para reuniones, almacenamiento y venta de drogas, y ocasionalmente asesinatos. De 1985 a 1987, la mafia estadounidense importó heroína por valor de $1.65 billones a través de pizzerías y trattorias, ocultando la droga en productos alimenticios. En El Padrino, el escalofriante asesinato perpetrado por Michael Corleone contra un mafioso y un jefe policial corrupto tiene lugar en un restaurante. La ciudad de Las Vegas comenzó su camino a convertirse en la capital mundial del juego, gracias a las inversiones de la mafia en hoteles y casinos. La gran cantidad de capital invertido en Las Vegas provino de muchas familias mafiosas de todo el país, y las grandes ganancias legales de los casinos ayudaron a financiar diferentes actividades ilegales entre las décadas de 1950 y 1980. La guerra del gobierno de Estados Unidos contra la mafia de los años 50 y 60.
En los tempranos años 1950, el senador estadounidense por Tennessee, Kefauver, comenzó una investigación sobre el crimen organizado, realizando audiencias públicas televisadas que llamaron la atención del público. Esta fue la primera ocasión en la que un poder federal estadounidense reconoció públicamente la existencia de la mafia y sus actividades delictivas en el país. Sin embargo, el FBI y demás agencias gubernamentales involucradas en la investigación no hallaron evidencias específicas y el proceso concluyó sin acciones sustanciales contra el crimen organizado. En 1957, la policía de la localidad de Apalachin, en el estado de Nueva York, allanó una reunión en la que participaban más de 60 mafiosos de todo Estados Unidos, en lo que fue la primera acción colectiva relevante contra el sindicato criminal. La redada hizo evidente ante el público que la mafia era mucho más que las bandas de ítalo-estadounidenses que operaban a nivel local. John Fitzgerald Kennedy llegó a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero del año 1961, y el mismo día su hermano Robert asumió como fiscal general, comenzando una guerra contra la mafia, que fue el primer intento de grandes proporciones del gobierno federal en poner fin a las actividades del crimen organizado. Uno de los principales objetivos de los Kennedy fue Jimmy Hoffa, el jefe del sindicato con más de 1 millón de camioneros. Bob Kennedy se convirtió en enemigo personal de Hoffa, y el 22 de noviembre de 1963, día en que mataron al presidente, el fiscal general tuvo una reunión sobre el crimen organizado en su finca de Hickory Hill, y se preguntó si el magnicidio de su hermano había sido obra de la mafia. Menos de 5 años después, Robert Kennedy también moriría por las balas de un asesino. Durante la campaña de los Kennedy contra la mafia, el director del FBI, Edgar Hoover, fue presionado a mostrar resultados donde había presentado muy pocos, y los detectives de la agencia, que tenían muy escasa información sobre las operaciones de la organización, iniciaron un programa masivo de escuchas telefónicas que permitió procesar a los primeros mafiosos. Otro hito importante se produjo en 1963, cuando el mafioso convicto Joseph Valachi rompió la omertá o ley del silencio, informando a la policía sobre las actividades de la organización. La mafia castiga con la muerte la ruptura de su código de silencio. La caída del poder de la mafia en los años 70. El gobierno estadounidense comenzó a ganar su guerra contra la mafia a partir de la década de los 70, a través de herramientas legales, entre las que destacó la Ley RICO. Esta legislación permitió atacar empresas criminales en un frente amplio, despojándolas de su liderazgo y fuentes de ingresos tanto ilícitos como legítimos en un enjuiciamiento masivo, según destacó Congressional Quarterly en un informe de 1992. Durante los años 1980 y 1990, las leyes antimafia sirvieron para enjuiciar y condenar a mafiosos de alto rango que acumulaban décadas evitando el banquillo de los acusados o saliendo ilesos de él. Algunos mafiosos, ante las expectativas de largas condenas, prefirieron cooperar con la justicia a cambio de un sitio en el programa de protección de testigos. Igualmente, la inagotable cantera de jóvenes aspirantes a mafiosos disminuyó con los cambios demográficos y sociales y la asimilación a la sociedad de los vecindarios históricamente vinculados con la mafia. A principios del corriente siglo, la mafia estadounidense era apenas una sombra de lo que llegó a ser, e incluso el FBI empezó a retirar recursos destinados al crimen organizado para utilizarlos en áreas más prioritarias. Mientras que las familias de más larga data de Nueva York y Chicago han sido duramente golpeadas, aunque no expulsadas de sus negocios, en el resto de Estados Unidos, la mayoría de los clanes criminales estaban en desorden o al borde de la desaparición. Sin embargo, la mafia estadounidense sigue activa e involucrada en algunos negocios tradicionales, como los juegos de azar ilegales y los préstamos usureros. Igualmente, si bien su control sobre los sindicatos y la industria de la construcción es mucho menor, no ha sido eliminado. Ley RICO. La Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act, o Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, más conocida como Ley RICO por sus siglas en inglés, ha sido la herramienta legal más importante para la lucha contra la mafia. Con sus largas condenas de prisión, duras sanciones económicas y atacando tanto a los individuos como a la organización criminal como entidad, la Ley RICO ha demostrado ser un arma formidable. Entre 1981 y 1992, más de 1,000 mafiosos fueron encarcelados, incluyendo a 23 jefes de familia, 13 subjefes y 43 capos regimes o capitanes. Estos golpes paralizaron a muchas familias en todo Estados Unidos, aunque las más poderosas continuaron con sus actividades delictivas en sus territorios.
La acogida a la ley de protección de testigos, con nuevas identidades y auxilio económico de por vida, indujo a muchos mafiosos a colaborar con las autoridades para librarse de largas condenas. Un caso de alto perfil de 1992 fue el de John Gotti y Frank Locaccio, sentenciados a cadena perpetua gracias a la información suministrada por Sammy Gravano. Como Gravano, decenas de gángsters cooperadores llevaron tras las rejas a cientos de antiguos socios en el delito, lo que disminuyó sensiblemente el poder de la organización en los años 1990. En 2004, Joseph Mazzino, jefe de la familia Bonanno, se convirtió en el primer don de una de las 5 familias de Nueva York en testificar por el Estado en contra de sus antiguos asociados. Mazzino había sido condenado ese mismo año por la ley Rico, gracias al testimonio de antiguos lugartenientes, pero enfrentaba la pena de muerte en un juicio separado por asesinato. Estuvo colaborando con las autoridades hasta 2013, cuando su condena por la ley Rico fue declarada de tiempo cumplido e ingresó por el resto de su vida al sistema de libertad supervisada. ¿Cómo estaban estructurados y organizados los niveles de poder en la mafia? La mafia estadounidense opera según una estricta estructura jerárquica, creada por Salvatore Maranzano en 1931, a semejanza de la mafia siciliana. Cuando Maranzano dividió territorialmente Nueva York entre las 5 familias, dispuso que cada una debía tener un jefe o don y un subjefe, más varios caporregímenes o capitanes encargados de supervisar a los soldados o ejecutores. El jefe es asesorado por un consigliere o consejero, que es una especie de mano derecha y puede participar como mediador en la resolución de disputas. En El Padrino, el consejero es el abogado Tom Hogan, papel que constituyó el salto a la fama del actor Robert Duvall. Todos estos integrantes de la familia deben ser italo-estadounidenses y hombres hechos, entendidos como personas que ya se han ganado una reputación en el mundo del delito. Luego están los asociados con la familia, que pueden tener otros orígenes aparte del italiano. Las 3 figuras superiores, jefe, subjefe y consejero, pueden verse como la junta directiva de una empresa, mientras que los caporregímenes y soldados serían los gerentes y trabajadores. En ausencia del jefe, el subjefe asume sus funciones. Es inusual que un jefe o un subjefe transmitan órdenes directas a los capitanes o soldados. La utilización de la estructura jerárquica es otra protección utilizada por el alto nivel de la familia contra las fuerzas del orden. Si los ejecutores son arrestados, niegan toda relación con la familia y ésta se asegura de proporcionarles asistencia legal, mientras se encarga de las necesidades de sus esposas e hijos. Ocasionalmente, algún jefe se ha puesto creativo con la estructura organizativa, como Vincent Gigante, don de la familia genovese, que creó el jefe de la calle y el mensajero de la familia. Rituales y costumbres. Según describió Tommaso Buscetta en 1986, la ceremonia de incorporación de un hombre hecho a la familia consiste en pincharle un dedo con una aguja, derramando algunas gotas de sangre sobre la imagen de un santo, a la que se le prende fuego. Mientras la tarjeta pasa rápidamente de mano en mano para evitar quemaduras, el inducido pronuncia un juramento de lealtad. Cuando una familia considera que un hombre hecho debe morir, tiene que conseguir la autorización de la familia de este. La violación de esta regla puede conducir a una guerra entre familias. La omertá o ley del silencio frente a autoridades y extraños constituye una de las costumbres estelares de la mafia y su violación se castiga con la muerte. Los requisitos étnicos de adscripción han sido relajados con el tiempo. En un principio solo se admitían sicilianos de padre y madre, luego el requisito pasó a italianos de ascendencia completa y después a italianos por el lado del padre. La mafia es una organización esencialmente machista y las mujeres están apartadas o juegan un rol muy secundario. El homosexualismo es contrario al código de conducta del sindicato criminal. El jefe interino de la familia de Cavalcante, John D'Amato, fue asesinado en 1992, presuntamente por su inclinación homosexual. Cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Ocasionalmente, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado la ayuda de la mafia. El 9 de febrero de 1942, el transatlántico SS Normandía estalló misteriosamente en el río Hudson cuando estaba siendo reconvertido en transporte de tropas. Una persona murió en el siniestro y 128 resultaron heridas y se temió por un sabotaje. La inteligencia naval llegó a un acuerdo con Lucky Luciano para que la mafia utilizara su control de los muelles de la costa este, librándolos de posibles saboteadores a cambio de concesiones para sus actividades delictivas. La invasión aliada de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, comenzada por Sicilia, hubiera sido mucho más difícil sin el apoyo de la mafia siciliana, que además odiaba a Mussolini.
Entre 1960 y 1961, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos trazó planes para asesinar al líder cubano Fidel Castro a través de una operación de la mafia, considerándose al menos el ametrallamiento y el envenenamiento. En 2007, Linda Shiro testificó en un juicio no relacionado con la mafia que su antiguo novio mafioso, Gregory Scarpa, fue reclutado por el FBI para buscar los cadáveres de 3 activistas de los derechos civiles asesinados en Mississippi por el Ku Klux Klan en 1964. La testigo narró que el FBI le dio a Scarpa dinero en efectivo y una pistola que éste puso en la boca de un miembro del clan para que revelara dónde estaban los cadáveres. La ley de Estados Unidos, los juicios de 1985 y los arrestos del 2011. En 1985, 9 líderes de las 5 familias de Nueva York fueron acusados conforme a la ley RICO por tráfico de drogas, juegos de azar, préstamos ilegales y extorsión. La idea de las autoridades era atacar a la mafia neoyorquina completa para propinar un rudo golpe a toda su estructura. Los 9 acusados fueron sentenciados en 1986, lo que dejó temporalmente descabezada a la Comisión de Nueva York. En enero de 2011, el Departamento de Justicia estadounidense realizó otro gran proceso contra la mafia, en el que fueron acusadas 127 personas, produciéndose 110 arrestos, en la que ha sido la mayor operación contra la organización delictiva. Las acusaciones incluyeron asesinato y conspiración para asesinar, tráfico de narcóticos, robo, incendio premeditado, apuestas ilegales, extorsión y usurpación de préstamos. Los principales afectados fueron las 5 familias de Nueva York. El debilitamiento de la mafia en Estados Unidos demuestra que el esfuerzo conjunto de dirigentes políticos, legisladores y agencias policiales puede reducir la influencia de las organizaciones delictivas, por muy poderosas que sean. Igualmente, la supervivencia del famoso sindicato criminal es prueba de que el crimen y el delito son muy difíciles de exterminar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más del ascenso y caída de la mafia italiana en Nueva York y las 5 familias del crimen. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.